Bienvenidos una vez más a otro capítulo de nuestros podcasts en el que venimos de la mano de personajes valiosos de nuestro departamento que han venido tejiendo parte de esa identidad cultural en arte, en patrimonio, en diferentes esferas, incluso en diferentes espacialidades, porque algunos no necesariamente están hoy viviendo acá, pero dedican todo su empeño desde donde están a enaltecer y exaltar lo valioso de nosotros los quindianos. Hoy tenemos un grandioso invitado, un muy buen amigo y una persona que yo admiro demasiado, Alister Ramírez Márquez. Bienvenido, ¿cómo estás? Un placer estar aquí en Armenia, en el Quindío, y con todos ustedes y venir a presentar mi novela. Alister es un cuyabro muy honroso de ser obviamente nacido en el municipio de Armenia. Estudió comunicación social en la Universidad Javeriana y ha sido un hombre que por los avatares del destino hizo gran parte de su vida en los Estados Unidos de Norteamérica, en donde ha logrado sobresalir con un trabajo excelso en la literatura. De hecho es PhD en literaturas hispanoamericanas y al día de hoy se desempeña como docente en una universidad en Nueva York, The City University of New York. University of New York. Bueno, cuéntanos un poco, Alister, ¿cómo fue ese proceso en el que un cuyabro termina llegando a los Estados Unidos de Norteamérica y cómo además logras sobresalir en una sociedad tan competitiva? Bueno, Felipe, como todo, siempre es un viaje, es un proceso. Me gradué de aquí del Colegio San Luis Rey, presté servicio militar en el Batallón de Servicios número 8, aquí en la 8ª Brigada. Excelente. Luego me fui a Bogotá, soy comunicador de la Pontificia Universidad Javeriana. Después ya fui a Estados Unidos, hice mis estudios, mi doctorado en Estados Unidos, y hace 36 años vivo en una de las ciudades más complejas y más hermosas, y también una ciudad que tiene esos escenarios delirantes de los cuales yo luego los elaboro y los pongo en literatura. Nada más y nada menos que la capital del mundo, donde convergen una infinidad de culturas, visiones, y que desde luego es de donde han salido los más grandes exponentes en las diferentes áreas artísticas a nivel mundial. Y que hayas sobresalido allá, pues desde luego habla muy bien de ti. ¿Cómo ha sido ese rol, mi estimado Alister, como docente en una universidad norteamericana? Bueno, ya hace casi un cuarto de siglo, casi ya voy para 25 años, y ya soy profesor titular catedrático de literatura y español. Ha sido un camino muy arduo, muy laborioso, porque los que estamos dentro del mundo académico tenemos que desarrollar también y también hacer investigación para lo que son los ascensos dentro de una carrera universitaria. Hay que cumplir requisitos, y parte de mi formación como investigador también no solo fue investigar, sino especializarme en ciertos temas y publicar, ¿no? Y parte de ese trabajo de investigación a nivel de ensayo, porque además de ficción escribo ensayo. Yo tengo un libro sobre don Andrés Bello, que es muy importante, y está basado pues en todo mi trabajo de investigación en Londres y en Chile, que desarrollé durante muchos años y que finalmente se publicó en un libro que se llama Andrés Bello Crítico, y me interesaba la etapa de él en Londres. Pero esa es parte de mi faceta como docente, y tengo que seguir investigando, escribiendo artículos de tipo científico, de alguna manera, dentro de las humanidades, te quiero decir. Entonces requiere mucha rigurosidad y disciplina académica. Además, escribir de Andrés Bello implica reconocerse en una época con un contexto muy complejo, un hombre que siendo venezolano Claro. Logra recoger el momento de la Europa de entonces, traer gran parte de ese conocimiento, y gracias a él prácticamente todos los sistemas normativos latinoamericanos Claro. copiaron el modelo del Código Civil, pero como además se asienta en Chile. Claro. Un hombre maravilloso, extraordinario. Cuéntanos un poco en ese desarrollo investigativo de la literatura hispanoamericana, que es prolífica desde luego, pero que está llena de bemoles, algunos sostenidos. ¿Qué te has podido encontrar
respecto de el momento en el que Colombia vive hacia finales del siglo XX, con el reconocimiento como premio Nobel de Gabriel García Márquez como uno de los grandes de la literatura, pero que desde luego no fue algo que se dio al azar, sino que tenía que venir con un proceso hacia atrás. ¿Qué podemos contar? Bueno, para resumir un siglo, el siglo XX, tengo que mencionar obras fundacionales como La Vorágine, de acuerdo, de José Eustacio Rivera, que ya cumplió el centenario. En Colombia se hizo todo tipo de homenajes, a todo nivel, desde la cultura, desde la política, porque La Vorágine es una obra fundacional. Y el tema que propone es muy actual todavía. Muy costumbrista. Y muy costumbrista, y además tiene que ver con la explotación del caucho, y que en ese momento fue un escándalo a nivel mundial, que eso fue casi una denuncia de José Eustacio Rivera. Además de ser un escritor, pues fue un hombre que estuvo envuelto en la política, fue parlamentario, además estuvo en las zonas fronterizas, en Arauca. Él conocía muy bien las zonas fronterizas de Colombia. A mí, por ejemplo, me interesa mucho investigar. Ahora estoy escribiendo sobre Rivera y sobre La Vorágine, porque voy a presentar un trabajo sobre él en Estados Unidos, porque yo soy miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua, y vamos a hacerle un homenaje a Rivera. Entonces, pienso que no podemos saltar esa novela que es fundacional, y todo lo que es la literatura latinoamericana del siglo XX, con escritores tan grandes como el mismo Miguel Ángel Asturias, como Hombres de Maíz, que a propósito el maíz es la base y sigue siendo la base de nuestra alimentación por toda Hispanoamérica. Y un cultivo domesticado, además, con el paso de los tiempos. Claro, y que lo hicimos y lo usamos en la mesa diaria, y sigue siendo desde las culturas precolombinas. Pero El Señor Presidente es una obra fundacional de Miguel Ángel Asturias. Yo no había leído Asturias, había leído primero a García Márquez, y pues claro, dentro de todo el realismo mágico y de esa gran novela que es 100 años de soledad, que es una novela básica, fundacional también, pero pienso que hice lo opuesto, ¿no? Y entonces ahora leí Asturias, y ahora entiendo de dónde viene ese realismo mágico, ¿no? La fuerza que cogió. La fuerza que cogió, y García Márquez es la cúspide de todo un movimiento literario que llega a García Márquez, y finalmente se gana el premio Nobel en el 82 por esa gran obra. Lo que yo sí quiero decir es que para mi formación como escritor es indispensable entender, conocer la literatura y leerla. De acuerdo. Eso es como un pintor que no vaya a exposiciones, un pianista que no vaya a conciertos, es parte del oficio. Entonces yo tengo que reconocer una tradición literaria que es anterior. Yo llego mucho después, pero yo vengo de toda esa tradición literaria, y por eso mi primera novela, que es Mi vestido verde esmeralda, que la has leído. Hermosísimo, además. Es una novela que cuenta la historia de una mujer que llega con los arrieros a fundar y a establecerse en el Quindío, en lo que hoy es Río Verde. Entonces, ese tipo de tradición de novela, de esa novela abarcante y todo eso viene de una tradición literaria. ¿Qué te digo? Cuando la leí, me parecía estar leyendo, desde luego, con un rigor muchísimo más depurado y decantado, trazos de un Euclides Jaramillo, dejando un poco de la territorialidad ahí plasmada, pero pues como lo planteo con una rigurosidad y una técnica que se nota, obviamente, ceñida a la literatura. Y que además en ese desarrollo literario se atrevió a hacer un primer escrito, que es Mi vestido verde esmeralda, de la Biblioteca de Autores Quindianos. Cuéntanos un poco más de esa valiosa novela. Bueno, Mi vestido verde esmeralda ya va en su cuarta edición, ya lo dijiste. Fue una novela que originalmente se publicó en el 2003. Es una novela con la cual me gané un premio internacional en Chile, y esa novela pues ha trascendido fronteras, y en Estados Unidos se lee. Es una novela que ya es traducida al inglés y al italiano,
y ha tenido su trascendencia, está en las bibliotecas en los Estados Unidos y es material de estudio y también ha sido material de crítica literaria. Cuenta la historia de la vida de una mujer que viaja desde el sur de Antioquia y va a llegar a establecerse a lo que yo llamo dentro de la novela las nuevas tierras, ¿no? Le pongo ese nombre, pero sigue el camino que siguieron todos los colonos que bajaron, pasaron por todos los pueblos de lo que fue el viejo Caldas y entraron por Salento, luego Circasia y fueron bajando, Finlandia, y fueron bajando y fueron fundando, porque ese es más o menos el orden y también el orden cronológico de la fundación de los pueblos del Quindío, hasta que el personaje se establece en Río Verde. En Río Verde, que es el camino ya hacia Caicedonia y hacia el valle, y los antioqueños llegaron hasta el norte del valle. Entonces, además tenemos otros grupos que llegaron aquí al Quindío, como de Cundinamarca, del Huila y de otras regiones, pero principalmente de Antioquia. Pero a través de los ojos de esta mujer se cuenta esta historia, que es una historia muy hermosa, porque hasta el momento en la literatura, digámoslo, de esta región y colombiana, nunca se había hablado del viaje de la arriería, pero a través de los ojos de una mujer. Y esta mujer es la que describe la flora, la fauna de lo que es esta parte de la cordillera de los Andes. Sin ser una novela costumbrista, es una novela que de alguna manera pone al lector en contacto con la naturaleza. Y esta mujer se desarrolla y va a vivir una vida de acuerdo a sus propios principios. Va a ser lo que en literatura se llama un Bildungsroman, que es la formación de un personaje a nivel literario. Entonces, a mí me parece muy importante esta novela porque a la vez es una novela histórica, digámoslo de esa manera. De acuerdo, novela histórica, así tal cual. Y esa novela habla de muchos personajes, también habla de la guaquería, habla de temas que nos interesan a los dos por el tesoro Quimbaya, habla de muchos temas que fueron de nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Entonces me parece importante que rescatar las raíces a través de la literatura, pero verlo a través de una mujer y un personaje muy sólido que está en esa novela. Ahí es importantísimo resaltar, cuando tengan la oportunidad de leerla, que manejar ese tipo de tiempo, modo, lugar, no solamente es cabida de la imaginación, sino que requiere un andamiaje argumentativo, histórico, archivístico muy complejo para poder llegar con absoluta precisión y hacer esa inmersión al lector que le permita de cierta manera entender cómo se daban esas dinámicas, además también como lo planteas desde una visión de lo moral, en la que se plantea desde luego esa forma en la que se va haciendo la colonización de la olla del Quindío. De hecho, se lo he dicho a varios conocidos, leer esta novela histórica lo llena a uno de sentimientos, y es leer un Euclides Jaramillo con doctorado, desde luego. Es evocar el territorio, es entendernos desde la familia, desde la unidad, que hace mucho más complejo desarrollar una novela como estas, y que desde luego con seguridad les va a encantar. Quiero que nos digas un poco, Alister, ¿cómo enfrentaste tú ese primer momento para desarrollar un escrito? Porque claro, lectura, además de que no todas las personas suelen leer en países como los latinoamericanos, pero lectura es indispensable para escribir, pero no necesariamente todos los que leemos nos atrevemos a escribir. Escribir además ya es otra dimensión mucho más compleja. Bueno, la escritura es un trabajo profesional y requiere carpintería, lo que yo llamo carpintería. Yo soy comunicador, aprendí a escribir en el periodismo, hice corresponsalías desde Nueva York para El Tiempo y El Espectador, y me fui formando en el periodismo, ¿no? Escrito, y además el periodismo le ayuda a uno mucho en el proceso de investigación, sobre todo si uno escribe crónica y tipo de reportaje, ¿no? Entonces tuve muy buena escuela y claro, la inspiración, sí, claro, la inspiración está ahí, pero es un trabajo, digámoslo, mínimo frente al trabajo de verdad duro que hay que hacer, porque una vez tienes una idea, pues hay que desarrollarla, escribirla, pero convertirla en un texto literario, y eso requiere
técnica. Y la técnica se aprende, así como aprende un pintor a manejar los colores, la paleta, el lienzo, el escritor tiene que aprender a manejar las palabras y a escribir y a redactar y a hacer 50 borradores, lo que sea necesario. En mi vestido verde esmeralda me tomó 10 años para llegar desde la idea, desde la memoria que yo tenía de esta región y de las historias y de todo lo que yo había escuchado de mis antepasados, ponerlo por escrito, porque esa novela la escribí, toda mi obra de ficción y no ficción la he escrito en Nueva York. Pero mi vestido verde esmeralda también recuperé, digámoslo, la memoria. Y eso es muy importante porque si no escribimos la memoria, eso se olvida, Totalmente. se pasa. Entonces hay mucho trabajo, mucha investigación y siempre lo he hecho con las 4 novelas, con temas distintos y digo, personajes distintos, situaciones distintas, pero en todo siempre va a haber un motivo en esas novelas que es el viaje, porque siempre nosotros los escritores nos obsesionamos con ciertos temas y diría que el mío siempre va a estar presente la idea del viaje porque yo soy migrante. Me encanta lo que acabas de plantear y desde ahí voy a saltar un poquito, ahorita vamos a retomar el tema de la novela, porque desde luego ahorita en un contexto globalizado donde la migración pues tiene sus puntos de vista a veces un poco tensionados, hemos tenido una causa en común con Alistair y es la recuperación de la colección Quimbaya. Y en ella Alistair, un hombre que ha viajado además por varios lugares de este planeta Tierra, ha tenido la oportunidad, que yo personalmente no he tenido, de ver las piezas de la colección Quimbaya, pero además, y esto es algo muy importante que tiene una chiva, Alistair fue una de las personas que logra descubrir que hay algunas posibles piezas de esa colección Quimbaya en el File Museum de Chicago y eventualmente también ha puesto en discusión, porque no es solamente la retratación de un momento histórico, sino también el etos desde el cual nosotros nos planteamos. ¿Qué podemos decir de ese Alistair ciudadano quindiano de mundo que además desde cualquier óptica siempre está tratando de hacer el pase o tirar la bola para que como sociedad nos podamos ir recomponiendo y avanzar? Bueno, la recuperación del tesoro Quimbaya ha sido una tarea de décadas que la comenzó el doctor Belisario Betancourt. ¿De acuerdo? Hay toda una tradición, pero comenzó desde esos momentos y siempre ha habido un movimiento que ha ido creciendo durante años y eso finalmente llegó aquí a través de la Academia de Historia del Quindío, que a través de documentos que muy importantes y de investigaciones pues pudo justificar y sustentar y mostrar de manera histórica cómo ha sido y qué es el tesoro Quimbaya, ¿no? Entonces, a través de muchos años me ha interesado y desde el principio escribí varios artículos para El Tiempo y para El Espectador, precisamente apoyando y mostrando por qué es importante que las culturas recuperen los tesoros, no necesariamente, o lo que se llama el patrimonio. Patrimonio, exactamente. Entonces, ese patrimonio, hay ciertos países que por políticas los devuelven por buena voluntad, lo cual nunca va a pasar desde España, que eso ya lo tengo muy claro, lo tenemos muy claro, y ha sido una pelea de años, y ha sido una pelea jurídica, porque el argumento principal es que los tesoros que entran dentro de España pertenecen al Reino de España, se llaman lo que se llama patrimonio del Reino de España, no de los gobiernos. Entonces, todos los tesoros que tenga, hasta el Prado, ¿no? Y los palacios en España, pues es parte de patrimonio, y eso no se discute, no se negocia, y ningún gobierno puede entrar a eso. La única posibilidad es la buena voluntad. Entonces yo siempre he peleado eso y he tratado de justificar en mis artículos cómo es importante que se recupere
y hay que seguirlo peleando porque es parte de eso. Y además hay algunas piezas que se deben retornar. Tuve la fortuna de estar en el Museo de América, de filmar, de conocer, de comprar el libro, ¿no? Porque tienen un catálogo. Que muy pocos tienen esa oportunidad de poder retratar con fotos. Y además porque no dejan. No dejan, no dejan tampoco, lo hice casi de una forma clandestina, ¿no? Porque no quieren que esa información salga. Ahora, los españoles siempre tienen el argumento que eso a nadie le interesa o que eso no es de mucha importancia. Para nosotros es de suma importancia. Bueno, ya la discusión interna dentro del país sobre lo que significa para nosotros, eso es otra cosa que no la arreglamos aquí. De acuerdo. Pero yo sí quería en la parte de lo que es la guaquería, que hice la investigación y que está dentro de mi vestido verde esmeralda. Exactamente. Esa parte muy bien es muy retratada. importante. Está muy bien porque muestro cómo funcionaba, qué era lo que pasaba en el campo cuando los guaqueros salían en Semana Santa y veían cuando alumbraban, ¿no? Con su mecenas y demás, claro. Claro. Entonces es parte, eso es lo que yo hago, investigación. Me interesa hacer mucha investigación antes de llegar a las páginas literarias. Y ahí quiero que vayamos aterrizando a la última obra de este extraordinario hombre, Jonrón, Balada Nueva York, que además retrata la historia de un policía de origen puertorriqueño, migrante desde luego también, hispanoamericano, y cómo él, a través de diferentes vicisitudes, va tejiendo una historia de vida y que desde luego me llama mucho la atención, Alistair, porque además te estás ya metiendo en calzas prietas al desde luego interpretar un personaje que ya no corresponde directamente a la memoria, sino que es un personaje de la ficción en el que tienes que descorporalizar tus vivencias y entrar a desarrollarlo. ¿Cuál fue precisamente la musa que inspira esta novela y cómo logras desarrollarla? Bueno, a ver, yo ya llevo 36 años en Nueva York. Digámoslo, parte de mi vida emocional ya está dentro de Nueva York porque cuando uno vive tantas décadas en una ciudad, en una cultura, uno logra meterse al submundo, a las conversaciones cotidianas, a aprender cómo vive la gente. No es solo la Nueva York de los rascacielos, de Hollywood, de todo lo que se ha creado alrededor, sino Nueva York también es una ciudad que tiene barrios muy pobres y muy marginados. Del Brooklyn. Como Brooklyn, en el Bronx, en Queens, dentro del mismo Manhattan. Entonces, durante todos estos años, todas estas décadas, he conocido gente como George, como el protagonista de mi novela, que es amante del béisbol. Es un muchacho que sale de un barrio muy pobre de Nueva York, del Bronx, y lo cría su abuela María Julia, que es una migrante puertorriqueña, y es una mujer que lleva también décadas viviendo en Nueva York y no habla inglés, como pasa con muchos migrantes. Muchos, desde luego. Que eso tiene que ver con la pobreza, pero cómo podemos sobrevivir en un mundo, o la gente sobrevive sin hablar español, sin hablar inglés en este caso. Entonces, esos personajes salen de la vida que yo he conocido y he vivido. Entonces, de alguna manera he construido ya a través de la ficción un mundo que no es que sea inventado de alguna manera, sino que yo he recogido esas cientos de historias que circulan, porque en Estados Unidos ya hay una literatura hispanoamericana en español. Somos 60 millones de hispanohablantes en los Estados Unidos. El segundo país que habla español en el mundo después de México, luego sigue Colombia. Y es Estados Unidos, entonces tenemos una literatura que se escribe en español o en inglés y el tema tiene que ver con nosotros, los latinos. Y que además ya empiezan a incidir en elecciones porque ya muchos son ciudadanos con igualdad de derechos, que muchos además ya han llegado al Congreso, a gobernadora. Pero no es solo eso, es el poder económico de los latinos, que ya es tan importante, porque una cultura puede ser muy importante y el español puede ser muy importante, pero si no hay ese respaldo económico que genera los hispanos por los negocios que ellos mismos tienen, que crean, los impuestos que pagan, olvídense del español. Entonces, la riqueza también de nuestra cultura no es solo a través de la lengua, sino que también está respaldada ya por una
el hispano ya está en una clase media, los mexicoamericanos, también los dominicanos, los ecuatorianos, es una comunidad muy próspera en Nueva York, por ejemplo, los colombianos que llevan ya más de 60 años y tienen negocios, restaurantes, pero todos esos personajes aparecen en Home Run, la novela. Bueno, yo quiero, para ir terminando, mi estimado Alister, que nos des un consejo para esos jóvenes y esos quindianos, algunos que están acá, otros que también han migrado y que están tejiendo su proyecto de vida, algunos sin un horizonte muy claro, pero que personas como tú pueden de pronto ayudar a ser la guía que falta. Bueno, hay que trabajar mucho, hay que leer mucho, hay que leer las buenas obras literarias, esas obras fundacionales, hay que no solo leer, hay que conocer el arte, la arquitectura, la música, porque todos somos un conjunto y la cultura es un conjunto. Tenemos que saber de dónde es el tesoro Quimbaya, qué significa para nosotros o por qué nosotros no podemos verlo aquí en Colombia, en el Museo de Oro, porque esas piezas están en otras, y si no estamos informados, pues nos van a manipular. De acuerdo. Entonces los jóvenes tienen que leer y aprender, no solo del internet y del teléfono, sino que hay que leer libros, hay que leer novelas y hay que leer la buena literatura. De acuerdo. Gracias a hombres, personajes como Alister Ramírez, seguiremos diciendo que en el Quindío sí hay cultura. Gobierno del Quindío.